Artista de Toledo, el Greco. Domenico Statopoulos, conocido como el Greco, nació en Grecia en 1541 y murió en Toledo en 1614. Llegó a la ciudad toledana en 1577, con 36 años de edad. En este momento era un artista maduro, nutrido de pintura italiana y con una abundante formación intelectual. El Greco propone un relato casi espiritual y, al lugar del Toledo, se presta para una interpretación subjetiva que recoge la identificación del pintor con la ciudad, asimismo con el contenido místico que el cretense volcaba en ella. La aparente ausencia de motivos religiosos, mitológicos y de la figura humana han hecho que el óleo vista de Toledo sea considerado como el primer paisaje español. Esta obra, una obra revolucionaria que pertenece al último periodo de su vida, cuando su estilo único y visionario dominaba ya por completo su pintura, y cuyo valor solo fue apreciado siglos después. Se dio a conocer el óleo sobre tela de 121 centímetros de alto por 106 centímetros de ancho, realizada entre los años 1598 y 1596. La Virgen de las Rocas, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 y murió el 2 de mayo de 1519, conocido principalmente por su talento como pintor, ingeniero e inventor. La Virgen de las Rocas es un nombre usado para nominar dos cuadros de Leonardo da Vinci pintados con idéntica técnica pictórica, de óleo sobre tabla. En el año 1483, con un estilo del Renacimiento y con un tamaño de 129 centímetros por 122 centímetros, Da Vinci pintó dos cuadros. Esta obra magistral, una está en el Museo Louvre y la otra está en la National Gallery en Londres. Una geóloga y experta en historia del Renacimiento pone en duda la autoridad de Leonardo, ya que la versión de la pirato- piracoteca inglesa no reúne las características esenciales de la obra de Florentino. Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. Fue un pintor del Quattrocento italiano. Nace el 1 de marzo de 1445 en Florencia, Italia, y muere el 17 de mayo de 1510. Allí mismo, un cuadro de Sandro Botticelli es El nacimiento de Venus, una de las obras cumbres del maestro florentino, y el Quattrocento italiano. Está ejecutado al temple sobre el lienzo y mide 278,5 centímetros de ancho por 172,5 centímetros de alto. Fue de las primeras obras en hacerse sobre el lienzo, ya que anteriormente se hacía sobre tabla. Sobrevivió a una quema de arte en 1497 por pecaminosa e inmoral. Él mismo autoquemó varias de sus obras mitológicas. El matrimonio Anorfini, Jean-Baptiste Ey, es un cuadro del pintor flamenco Jean-Baptiste Ey, creada en 1434. Representa al rico mercader Giovanni Anorfini y a su esposa, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas entre 1420 y 1472. Jean-Baptiste Ey fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Nació en 1390 en Marseille, Bélgica, y murió el 9 de julio de 1441. Está considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos. Se dice que el matrimonio Anorfini fue una especie de acuerdo comercial entre familias poderosas, que los zapatos hacen referencia al bíblico libro del Éxodo, donde se dice: quítate los zapatos de los pies, ya que el suelo donde pisas es sagrado. Algo que nos da una idea profunda que el artista quiere representar la índole religiosa.
El triunfo de Galatea, Rafael Sanzio. Es un fresco pintado por Rafael Sanzio entre 1510 y 1511, en el periodo Alto Renacimiento, en la bella Farnesina. Mide 297 centímetros por 225 centímetros. La Nereida Galatea tenía un admirador, el ciclo Polifemo, pero ella prefería a Asis, un simple pastor, y rechazó al ciclo. El celoso y apasionado Polifemo, muy enfadado, levantó una piedra y aplastó al pastor como una hormiga. Lo que Rafael interpreta es que Galatea era más de un amor puro y no una pasión sexual.